Bienvenidos a CDN Deportes Podcast, tu ventana al mundo del deporte desde una perspectiva única y vibrante. Muy bienvenidos sean otra vez al Sonido del Béisbol, el podcast de CDN Deportes. Como es usual ya, un protagonista de la vida del béisbol y como es normal, conmigo, Neftali Ruiz. Saludos, Fran, y en esta ocasión, lo primero saludar a toda la gente que sigue este podcast, pero en esta ocasión una historia súper interesante de un pelotero que comenzó a marcar diferencia con la mayoría, con el perfil normal que teníamos del pelotero hasta su llegada, y yo creo que en esa generación Carlos Peña y nuestro invitado comenzaron a marcar unas diferencias muy notables, tanto que tiene un apodo de intelectual. Sí, señor, estamos hablando de que está el poeta Miguel Batista con nosotros, querido compadre. Un placer tenerte en la casa y Nefta te está saludando también porque aquí se supone que el podcast es informal, se supone que esto es para nosotros hablar entre amigos y ya dijo Neftali que tú marcaste la diferencia. Eso del poeta, Miguel, ¿te marcó realmente? Bueno, hasta el momento es el seudónimo que me persigue. Pero la primera vez que hacemos un podcast de tantas cosas que hemos hecho en mi carrera en la República Dominicana. Primera vez que me toca hacer un podcast con ustedes dos, así que debe ser interesante. Sí. Pero eso que habla del poeta ha sido, hasta el momento, la gente se sabe mi apodo, pero no mi nombre. Mentira. En la calle. Nivel. Mira que ayer estábamos en una actividad que estamos planeando junto con el comisionado de béisbol de la República Dominicana y me tocó ir a la prisión de la Victoria y los presos se sabía mi apodo, pero no mi nombre. Para que tú veas. Mira, a propósito de eso, Miguel, a mí también me ha marcado tu apodo, porque yo tenía ya más de 10, 15 años, no sé, en la crónica deportiva cuando te conozco, y yo no había hecho amistad con ningún pelotero de forma personal, todo mío era trabajo. Pero me llamó tanto la atención verte publicando un libro de poesías, Sentimientos en Blanco y Negro, que me acerqué a ti al extremo de que hoy Minga es mi familia, tu mamá, y ni hablar de Jerry, ustedes son mi familia, la verdad, los quiero muchísimo, y empecemos por ahí, antes de hablar de tu carrera en el terreno. ¿Por qué esa afición? ¿Por qué querer tú combinar pelota con literatura? Eso es muy raro. No, al contrario, lo que pasa es que aquí nadie lo ha enfatizado. Pero, ¿dónde dicen? ¿Qué parte dicen que la educación no va con el deporte? Los americanos sí que juegan todo. Tú no puedes firmar en Estados Unidos sino a través del sistema escolar. Lamentablemente aquí, como hay leyes que se obvian y aquí se permiten muchísimas cosas para que la industria del béisbol pueda pasar, el dominicano se ha alejado de la educación, pero tenemos casos que rompen el paradigma. Está el mismo caso de José Bautista, que hay que felicitarlo, ha sido exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte de Canadá. Está el caso también de Carlos Peña. Moisés Alou es diferente, estaba en la Universidad de Pittsburgh, pero nació allá y tiene otro tipo de comienzo. Por aquí he visto algunos jugadores que sí hemos tenido un acercamiento con la educación. Miguel, ¿cómo comienza el tema del acercamiento con el béisbol? Primero, ¿de dónde tú eres? Yo soy nativo de San Fernando de Montecristi. Eso es... para la frontera, la ciudad... Si lo comparamos con la ciudad de Montecristi, con el centro. La misma ciudad de Montecristi, porque, por ejemplo, la gente dice Juan Marichal, el monstruo de Laguna Verde, él es de Laguna Verde. Tony Peña es de Palo Verde. Nelson Cruz, él es de La Mata, él es del mismo Montecristi, frente a Yepre. La calle se llama San Pedro. Ah, bueno, ok, tú eres... Yo soy nativo de ahí, yo crecí en San Pedro de Macorís. Pero qué casualidad, la calle donde tú vivías allá en Montecristi era la calle San Pedro y te mudas después a San Pedro de Macorís. Ah, exactamente. Wow, ¿y cómo se dio eso? Mi mamá fue a estudiar para la UCE, cuando se separó de mi papá, se llevó sus dos muchachos y de ahí han pasado ya 50 y pico de años. Como que nada. ¿Y la pelota, cómo llega? Bueno, yo llegué por mi vecino. Mi vecino fue que me puso a jugar pelota. ¿Ya en San Pedro? Israel Fría. Me llevó hasta el trayado donde me filmaron, me puso a lanzar, me daba guantes, zapatillas. Si yo estoy en pelota es por ese señor. ¿Y qué él vio en ti? Porque si tú no jugabas pelota. Yo era que le pichaba vitilla. Él era catcher de los Orioles de Baltimore. Pero espérate, él era profesional, él vio algo en ti.
Sí, yo practicaba después con su hermano, que le seguía al que también llegó a firmar con los Marineros de Seattle. Y yo le pichaba a Vitilla y él un día me dijo, tú nunca has pichado. Yo, ¿quieres ir? Yo, vamos. Y después entramos al play y un día, un 29 de febrero de 1988, un año bisiesto, me dice, oye, ya hay un tryout en el Ingenio Santa Fe, ¿quieres ir? Yo le, ¿Y a qué edad tú comenzaste a pichar? La primera vez que pichaste, ¿qué edad tú tenías? como 15. Tú tenías 15, pero tú jugabas los derivados de pelota. No. Yo primero era gimnasta. Yo hacía gimnasia olímpica y después... Mentira. Sí, gimnasta. ¿En serio? Y después era baloncesto. El Jay Payano fue mi manager en San Pedro Macorís. Ay, padre. Un año, sí. Ahí fue donde yo conocí al Jay Payano. Compadre, tú y yo tenemos tantos años conociéndonos y yo no me sabía esa historia. Tú fuiste gimnasta. Sí. Porque es que los gimnastas siempre son pequeñitos, muy elásticos, hacen unas cosas. Esa fue la mayor razón para... Cuando yo empecé a volar por encima de mi profesor y no teníamos seguro, yo dije, aquí hay un problema. Sí. ¿Cómo volar por eso? Sí, porque sabe que uno va a dar vuelta mortal. Pero ¿cuál era la especialidad? ¿Freak fly eso? ¿Qué? Sí, no, todos. Nosotros hacíamos piso, la paralela. Hablando en el complejo deportivo, o sea, tú eres del municipio... Sí. Ya tú cuando vas a San Pedro al municipio cabecera. Sí, claro. Nosotros éramos un grupo de muchachos, dentro de los cuales, ¿sabes quién era gimnasta también? Armando Benítez. Mentira. Y nosotros nos íbamos caminando de Barrio Azul, donde vivíamos, al complejo deportivo a practicar gimnasio. Y tu mamá no decía nada, porque después con la pelota hubo ciertos inconvenientes, según tú me has contado. Bueno, con la pelota, bueno, lo primero, yo cuando jugaba baloncesto una vez me fracturaron un dedo y yo no pude lanzar por un tiempo. Ella me dijo, mira, vamos a tener que dejar el baloncesto fuera. Sí. Sí, entonces... Pero perdón, ella nunca dijo nada de la gimnasia, porque es peligroso para... No, pues ya yo había dejado la gimnasia y estaba en el baloncesto, cuando nosotros teníamos... Pero antes de tú dejarla. O sea, me refiero a eso, compadre. Sí. Yo veo a mi niña, que ya tiene 11 años, haciendo flip fly, yo me voy a preocupar. Espérate, esa niña, hemos visto tantos accidentes. Hay uno de los Kenton que ya no está entre nosotros, se rompió la columna, se quedó inválido. O sea, tu mamá nunca dijo nada. Ella no peleó con la gimnasia. No, cuando allá había uno de nuestros gimnastas, apellido Peña, que él se partió la columna vertebral en el cuello. Sí, duró varios meses en cuidado intensivo. Y de ahí fue que vino el problema. Cuando todo esto y cuando yo le dije a mi mamá que no había seguro, ahí fue que vino el problema. Sí, entonces fue una decisión que no tuvo mucho... no hubo que discutir mucho. No. Pero el baloncesto sí, porque cuando esto, que me tocó decírselo en el acto de exaltación a Tito Hartford, que él era el héroe de nosotros. Nosotros íbamos al pabellón de la UCE a ver a Tito Hartford jugar baloncesto. Y él nos decía a nosotros que era al revés, porque él quería hacer piche, pero no podía. Digo, mira qué raro, tú querías hacer piche y yo quería hacer baloncestista. Y mira dónde estamos hoy, siendo exaltados los dos al pabellón de la fama del deporte de San Pedro de Macorís. Entonces ya la firma ocurre. ¿Quién te firma directamente? José Pérez. Sí, era uno de los scouts que tenía... Cincinnati. La dirección de Montreal con con Jesús Alou, perdón. Yo creo que conocí a José Pérez en el Olímpico. Sí, José Pérez firmó a Alberto Reyes. Fue uno de los otros peloteros que él firmó. Firmó un par de muchachos que llegaron lejos, pero nunca llegaron a Grandes Ligas. Yo pudiera decir que tengo cierta ventaja porque conozco tu vida. Y cuando te hablo de la resistencia de tu mamá, es porque, según mal no recuerdo, tu mamá no quería que tú fueras pelotero, quería que tú fueras estudiante. ¿Cómo es eso? Cuéntame un poquitito de qué pasó cuando tú le dijiste a tu mamá, me van a firmar. Pues ese fue un problemita medio agudo. Pues yo llevé al señor allá. A la casa. Sí, pues ese día, era un lunes, yo me acuerdo. Me tocaba examen de cuatrimestre. Y por una razón que solo Dios sabe, se suspendió el examen y yo fui al trayado en Mendoza, aquí en el cruce de Mendoza. Y el señor me dijo, vámonos a firmarte para tu casa. Y cuando yo llegué allá, que le dije, mami, mire, ese señor me viene a firmar, qué sé yo qué. Ella me dijo, mira, muchacho, ¿tú estás seguro que tú quieres dejar la universidad para jugar pelota? Yo le dije, mami, pero oiga, no es que yo voy a inventar, el señor está aquí para firmarme, yo voy a empezar a jugar pelota profesional. Me dijo, mira, piénsalo bien, ¿eh? Tú vas a dejar la universidad para jugar pelota. Y me acuerdo, sí, que ahí fue donde vino el famoso acto de la promesa mía. Y yo dije, mami, mira, estudiar yo lo puedo hacer hasta después de viejo. Jugar pelota ya no lo puedo hacer ahora. Gracias a Dios, después de 32
3 años casi. Volví a la universidad y terminé mi promesa de seguir estudiando. ¿Eres abogado? Sí, con especialidad en Derecho Procesal Penal. Que él lo dice bonito, Nefta. Pero yo conozco a Minga, cuando la mujer abre la boca. ¡Mira, tú te estás poniendo loco! Sí. Entonces, ¿cómo te asignan a Leones del Escogido? Bueno, cuando el sistema era diferente, los equipos tenían contratos con las organizaciones de Estados Unidos. Por ejemplo, si tú te fijas bien, la mayoría de los jugadores de los Dodgers eran del Licey. El Licey, lo de las Águilas sí. y Piratas. Y por eso son muchos de los colores de los mismos equipos, y tú te fijas bien. Pero para ese tiempo, yo quería ir a firmar con el Licey, pero Jesús me dijo a mí que no, que a mí me tocaba el Escogido. Y firmé con el Escogido. Y me acuerdo que el primer día que me subieron, nos encontramos en la puerta entrando los dos, Raúl Mondecillo. Llegaron el primer juntos. día, sí, nos subieron a los dos, los únicos 2 novatos que tenía el Escogido en el 1990. Raúl Mondecillo, que nos subían para los viajes para Santiago, que nadie quería ir. Yo el primer recuerdo que tengo de Mondesi es el out en home en el 5º juego de la final del 91. No, lo que pasa es que te digo, nosotros éramos novatos. Cuando yo estaba acá con el Escogido, yo jugué con el Escogido, mis primeros años fue cuando empecé a ver acción, mayormente 91, 92. Que al igual que él, llegamos en el 90, pero imagínate, ahí estaba el Molleto Encarnación, José Núñez, estaba Valdés del Escogido. Ravelo Manzanillo. No, estaba también Melquiades Rojas. Mel era el cerrador, casi Imagínate, siempre. no Y sé. el Molleto cuando no estaba Mel. Imagínate cómo yo iba a pichar. A mí me tenían ahí si el juego se ponía 17-0. Pero éramos los únicos. O sea, tú antes de jugar en la Liga Dominicana, tú tenías que ser algo especial porque ahí todo el mundo era un super pelotero. Y era por dedocracia. O sea, te asignaban al equipo que querían, porque tú dijiste algo interesante ahora. Tú querías jugar con el Licey, pero tú vivías en San Pedro. ¿Y por qué no las Estrellas? ¿Y por qué el Licey? No, porque a mí me mandaron a firmar para el estadio Quiqueya, para la capital. Entonces yo dije, no, pero yo voy a pasar para el otro lado. Pero no, es de este lado. Sí. O sea, tú eras liceísta entonces. No, mi abuela era liceísta por ese tiempo, yo no. Yo iba a firmar por mi abuela. ¿Y qué equipo te gustaba a ti, Miguel? ¿A mí? No, acuérdate que yo lo que jugaba yo era gimnasta. Me estás mareando. No, yo era gimnasta. Pero te voy a decir una cosa. Me estás mareando. ¿Qué te gustaba? Nadia como Nadia. No. Te voy a decir una cosa. Porque uno de los peloteros más íconos de las Águilas Cibaeñas era liceísta. Y él siempre lo ha dicho. Miguel Tejada. No, Polonia. Luis Polonia. Ah, Luis Polonia, cierto. Pero todo el que no ha ido a Santiago, ni ha jugado para las Águilas, ni conoció una santiaguera, por eso es que lo dice, que no le gustan las Águilas. El día que lo haga, se cambia. Tú no conoces un ex aguilucho, tú conoces a un fanático enojado con las Águilas, pero un ex aguilucho, eso no existe. Y a propósito, jugaste con el Escogido, pero también jugaste con las Águilas. Háblanos un poquitito de esa parte de tu historia en la pelota local antes de irnos a las grandes ligas donde hiciste de todo lo que le permitían a un lanzador hacer. Mira, el Escogido fue quizá una de las mejores enseñanzas de lo que era el negocio del béisbol de la República Dominicana. Yo creo que Daniel Aquino ha sido el dueño más influyente que ha tenido la República Dominicana en los últimos 40 años. Porque hemos tenido gerentes generales como el caso de Monchín Pichardo. Pero aquí no he visto una persona que comercializara el béisbol como Daniel Aquino. Daniel Aquino era un negociante. Yo aprendí muchísimas cosas con él, cómo era el negocio del béisbol de la República Dominicana, cómo era que funcionaba, cómo era que mucha gente se hacían vender por lo que no eran, pero en realidad el negocio funcionaba de otra manera. De ahí pasé entonces a los Pollos del Cibao, donde tuvimos quizás uno de los dueños más controversiales y de los que más adoraba a los peloteros, que era Julito Jacín. Julito Jacín, yo no conocí un solo pelotero que mientras estuvo debajo de su mandato se quejara de él. Era muy bueno con sus jugadores. Lamentablemente, él le tocó ser dueño de un equipo cuando existía un monopolio de material humano en la Liga Dominicana, que era muy difícil competir. Porque él mismo lo decía, ¿dónde yo encuentro 2 o 3 peloteros que me ayuden a ganar? Y me acuerdo que el difunto Ramón Naranjo era el gerente general, decía, pero jefe, es que donde hay no venden. ¿Y cómo hago? Donde hay no venden. No había agencia libre. Entonces, era difícil. Los equipos te cambiaban lo que No había querían. draft. No. No había draft. Las reservas de Escogido, Águila y Licey eran muy fuertes. Pero mira, si Por tú lo te que fijas dijimos bien, ahorita, de la asignación directa. la acción que ha tenido el draft ha llevado que ahora mismo nadie sepa quién va a ganar todos los años, que era lo que nosotros buscábamos en realidad, que era una idea que nosotros la habíamos pensado desde Grandes Ligas, porque lo que se buscaba era a nivelar el nivel de competencia en el terreno.
cuando yo llegué al Escogido en el 1989, el Escogido tenía más de 400 peloteros en la reserva. Entonces, imagínate, pelotero que ¿dónde te ibas a jugar segunda base? Si ahí estaba Junior Novoa y atrás estaba esperando Nelson Liriano. Tú no ibas a jugar. Era complicado. ¿Me entiendes? Entonces, y el infielder con Figueroa, José Vicaí. No, Jerónimo Berroa jugándole fil, no, y Luis de los Santos primera base, estaba Domingo Martínez. Ahí tú no ibas a jugar. Pero sígueme tu cronología. Escogido, Pollos, ¿qué pasó de ahí en adelante? De ahí entonces pasé a los Azucareros del Este. Los Azucareros, el mismo año que me cambiaron, vino el ciclón y le derrotó el play. Entonces me prestaron otra vez para los Pollos. Y entonces vino el famoso no-hitter que le tiramos a las Águilas. Entonces las Águilas, el otro año que todavía no se podía jugar, me cogieron prestado. De ahí comenzó mi primer amor con las Águilas y hasta el sol de hoy. Pero estaban los Pollos que perdieron 50 juegos. Pero imagínate, si el Cioretó que teníamos el sol hizo 22 errores. Ay, padre. Yo gané 2 juegos en 2 años. Uno tiré no-hitter y el otro estaba tirando juego perfecto en San Pedro hasta el octavo. Después no se podía. No, ahí el único que hasta el sol de hoy nadie se lo explica cómo era que era tan efectivo era Efraín Valdés. Con los Pollos. Hacía sí. No, Efraín Valdés sacaba otra arriba una tapa, una botella. ¿Y cuál era la clave, Miguel? Porque tú nunca fuiste como ese lanzador de rectas a 100 millas. O sea, ¿cuál era la clave para tú conseguir participar en unos hitters, tirar hasta el octavo un juego sin hit, pero además todo el éxito que tuviste en la pelota ya después con las Águilas? ¿Y cuál era tu clave? ¿Cuál era el criterio de lanzador que tenías? No, mira, una de las cosas que yo siempre me criticaron muchísimo, pues yo le decía en la prensa, que yo no venía aquí a practicar ningún picheo, yo venía a ganar. Yo no conocí un solo gerente general que me diga, mira, te voy a firmar para que tú practiques. No, es para que me ayude a ganar. Y dicho sea de paso, me acuerdo el otro día en una entrevista me dijo un tipo, mira, ¿tú sabías que tú te has empatado con Juan Marichal, el más victoria en la República Dominicana? No. Sí, 36 Ni yo lo sabía. victorias. Ni yo lo sabía. 36 victorias solamente en la pelota local. Da más decirme a mí que yo te he empatado con Juan Marichal, ya eso vale más que el Salón de la Fama para mí. Tú estás hablando del mejor lanzador dominicano que hemos visto en los últimos años, en todos los sitios. Ahí estaba él y creo que está también Balbino Galvez. Somos los tres que estamos empatados, creo, en el puesto 16 con más victorias en la República Dominicana. Y para mí es un orgullo, porque yo nunca fui abridor completo. Yo venía y a mí me decían cuando yo llegaba al play, oh, este año tú vas a hacer esto, este año tú vas a hacer lo otro. Y te cambiaban el rol sobre la marcha, según necesidades. Sí, no, pues yo siempre decía, yo lo que soy es pitcher, corto, largo, con o sin descanso. Yo lo que hago es pichar. Lo que no me pidan es batear, pues yo bateara no pichara. Bueno, a propósito de eso, Miguel, vámonos para Grandes Ligas. Proceso de firma, ligas menores. Vamos a resumir eso rapidito para entonces llegar a aquellos increíbles Diamondbacks de la Arizona con el cual te pusiste un anillo. Hablemos del inicio. ¿Cómo fue tu proceso al llegar a Estados Unidos, ligas menores? ¿Te tocó cocinar cuando eras roommate? O sea, háblame un poquitito de eso. Mira, el proceso de liga menor era diferente, 10,000 veces diferente a lo que es ahora, porque ahora los muchachos lo están viendo como empleados normales. Le pagan por horas, por muchísimas cosas. Para nosotros antes no era así. Teníamos un sistema completamente diferente. A veces teníamos que vivir 5 muchachos en un solo apartamento. Era más sacrificado, sí, entonces. Sí. Uno aprendía muchísimo, a defenderse mucho de la vida. Por ejemplo, por eso tuve que muchos jugadores son conocidos por su arte culinario. Te puedo decir, por ejemplo, el caso de Julián Yang, conocido en la liga entera por como Antonio Alfonseca, que tenía tipos que peleaban en el print-trainer por ser el roomie de él, porque el tipo cocinaba. Si no, pregúntale a Félix José, que una vez hasta se mareó de unas alturas que se dio en una mesa. Sí. Nada más decía de que como Bruno que cocina bueno. ¿Pero y qué te tocó hacer a ti? ¿Lavabas, planchabas, limpiabas? No, lo que no cocinábamos, tú sabes que siempre nos quedó el fregado. Sí. Ese era el problema de lo que no sabíamos cocinar, nos tocaba fregar, pero son de las cosas que hacían que uno apreciara más su carrera, porque ahora los muchachos, gracias a Dios y al sacrificio que hicieron los Felipe Rojas Aló, los Juan Marichal, los Osvaldo Virgil y los que veníamos después, hoy estos muchachos reciben millones de dólares nada más para empezar a jugar, cosas que nosotros nunca vimos, pero gracias a Dios ha mejorado la industria del béisbol en algunos
José Pérez, ¿dónde la doña ya? ¿2.500? No, eran 2.000. Lo que pasa es que como ella se puso agria, él le subió $500. Pero eran 2.000, sí. Y ese viaje, ese primer viaje, la primera despedida de tu madre, ¿tú hablabas inglés? Háblame de esas dos cositas. No. Yo hablaba un poco, porque yo estudiaba turismo en la USA en el 88. Sí, yo era la primera promoción de turismo de la USA. Terminé el bachillerato en el 86. Me escribí en el 87 en la universidad, pero tuve que esperar un año porque tenía que esperar el quórum para hacer la carrera. Yo sabía un poco de inglés, no mucho. Pero entendí una vez lo que dijo Pedro Guerrero cuando dijo el que llegó de San Pedro a Estados Unidos, que muchos peloteros ni siquiera se sabían reír en inglés. Y estaban más perdidos que Adán el día de la madre. Sí. Pero como yo sabía un poquito, muchos de los muchachos, Batista, ve acá, ¿qué es lo que está diciendo? Y que espérate, déjame ver. Pero pasaste trabajo. Sí. Y esa primera despedida de la doña, que no quería que tú firmaras, se me ve el muchacho para Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? Pues, bueno, nosotros antes usábamos, ya eso no se usa, los muchachos de ahora no saben de eso. El famoso teléfono público con la peseta. Nosotros eran $3.50 por los primeros 3 minutos. Nosotros, cada vez que nos pagaban $20 semanales. Donde estábamos en Pirate City, habían como 50 teléfonos porque éramos 3 equipos en un solo hotel. Estaban los Bravos, los Piratas y Montreal. Y cada vez que llegaban los viernes en la tarde, tú veías el grupo de muchachos haciendo fila con su ring, y después de los 3 minutos eran 25 centavos por los próximos 40 segundos. Y tú veías la pila de pesetas y uno hablando con su mamá, no, yo estoy bien, no se apure. Sí, seguro, muchacho. Así era la vida de nosotros. Cuéntanos un poquito de esa periferia en Liga Menor, especialmente el tema viajes. Tú perteneciste a muchos equipos del este, pero cuando tú estás en Liga Menor y perteneces a equipos del oeste, del centro, los viajes son largos. Mira, ese fue uno de los... Por cierto, en autobús. Mira, la gente cree que nada más es en Liga Menor. Yo me acuerdo que una de las primeras protestas que yo puse sobre la mesa del sindicato de Grandes Ligas cuando jugué con Seattle era que Seattle viajaba más de 30,000 millas que cualquier otro equipo en Grandes Ligas. Entonces a veces terminábamos un juego a las 11 de la mañana, íbamos a jugar para Tampa, llegábamos a las 6 de la mañana. Digo, no, entonces al otro día hay que jugar. No, es un problema. Entonces, y ahí fue donde vino la famosa regla que después con el tiempo se tomó en cuenta, que si tú vas a viajar más de 3 horas después de un juego, al otro día tiene que ser día libre. O tienes que jugar de día, para que le dé tiempo a ese equipo a llegar y los muchachos a descansar, porque cuando tú juegas en el oeste, imagínate, tú estás casi cerca de Alaska, cuando estás con Seattle, bajar a jugar a Florida, ¿me entiendes? Y además de eso, el cambio de hora, porque son 4 horas menos. Entonces, cuando va a empezar el juego, cuando se termina el juego en Florida, que son las 11 y las 12 de la noche, es que ahora en Seattle están siendo las 8. Y a veces son las 4 de la mañana y tú estás mirando televisión y al otro día tienes juego. El equipo que te está esperando a ti al día siguiente fácilmente tiene 24 horas de descanso por delante de ti. No, y entonces al revés, cuando tú coges para tu casa, que ya te estás acostumbrando a jugar ahí, son las 7 de la noche en Seattle y tú te estás durmiendo en el outfield porque ahora son las 11 de la noche donde tú estabas. Son cosas que el jugador tiene que aprender a lidiar con ellas, son problemas del oficio, pero en Liga Menor era difícil antes. Nosotros teníamos, por ejemplo, en AA, cuando estábamos en Harrisburg, para jugar con un equipo que estaba en Canadá, teníamos que bajar casi 24 horas en un autobús. ¡Wow! Sí, era inhumano. Era medio tedioso, sí. Sí, medio no. Y a veces cuando tú ibas a sitios que estaban a 7 y 8 horas, eso es llegar al hotel, tira el bulto y de una vez por el play. No te daba tiempo más nada. ¿Y cuando te llamaron a Grandes Ligas, cómo fue eso? Háblame un poquitito de esa historia. Bueno, mi primera experiencia en Grandes Ligas fue diferente, porque yo fui regla 5 de los Piratas. Yo venía de clase A floja, de la Midwest League, y ahora me veo en Pirate City, al lado de Barribón, al lado de Doug Drayback, que venía de ganar el Sayón, Chicolín, que había ganado el guante en segunda base, el guante de oro, Andy Mansley, que era el guante de oro del centerfield. Y yo miraba para todos los lados y dije, vea acá, yo estoy aquí de verdad. Y lo raro fue que viene un señor viejito y me da la mano. Me dice, mira, felicidades por estar aquí, esperemos que
que te vaya bien el campo de entrenamiento. Había un lanzador latino, se llamaba Vicente Palacio. Y digo, Vicente, ese viejito, ¿quién es? Él es el que arregla el play, que hace algo. Muchacho, es el manager, ese es Jim Leyland. Pero entonces a ti no te hicieron un llamado de esas sorpresas que hoy en día se usan, que le dicen a un pelotero, mira, tú no vas a poder jugar hoy porque te llamaron a Grandes Ligas y le hacen una fiesta. ¿A ti no te tocó así? No, nosotros... ¿Tú fuiste un reclamo? No, 5. Nosotros... bueno, esa vez sí. La segunda vez que jugué fue con los Marlins. Ahí sí, que fue diferente. Te llama el manager a la oficina y te dice, mira, te va a pagar Grandes Ligas. Yo de relajo, hombre. Dice, no, de verdad, te va a pagar Grandes Ligas. Yo, ¿de verdad? Dice, sí, te va a pagar Grandes Ligas. Y me acuerdo ese día subieron a 3 peloteros dominicanos. Antonio Alfonseca, Luis Castillo y Miguel Batista. Fuimos los 3 que subieron los Marlins ese mismo día a Grandes Ligas. Y me acuerdo que hizo el manager John Bowles una reunión y le dijo a todos los pitchers, hizo una reunión en el bullpen y le dijo, oiga, si ustedes adoran al shortcito ese que yo le traje a Rentería, el que viene hoy ustedes lo van a besar. Porque yo no estoy seguro si él va a dar un hit, pero la bola no se le va a ir. Yo se lo aseguro. Se dio la vuelta y se fue. Lo único que dijo. ¿Y se refería a Luis Castillo? A Luis Castillo. Sí, una super defensa. ¿Y en qué año es eso? 1996. 96, ya Rentería estaba. Sí, ya Rentería había jugado. Era el campo corto regular. Pues ya Abbott ya no estaba jugando cierto. ¿Y tú estabas en el 97 en ese equipo? No, en el 97 entonces yo pasé a los Cachorros de Chicago. ¿Cuántos equipos, Miguel, tú vestiste? ¿Cuántas franelas vestiste? 12. Sí, que tú arrancaste primero que Dotel con eso. Sí. No, luego porque Dotel te pasó. es que el difunto no le iba a alcanzar a nadie porque que él pasaba 3 equipos en un año y como yo lo alcancé. Él pasó la mitad de su carrera, que fueron 13 equipos, ¿verdad? 12 lo pasó en 2 años. ¿Sabes? No, 6 lo pasó en 2 años. Empezó con 1. A mitad de temporada lo cambiaban y para el playoff lo cambiaban también. Casi siempre. Hubo un periodo de varios años que lo cambiaban siempre de cara al playoff. Miguel, por Grandes Ligas han pasado más de 900 dominicanos y pocos han logrado un anillo. Tú eres uno de esos, con los Diamondbacks. Pero allí tú lo hacías todo. Tú eras pitcher, abridor, relevo corto, relevo largo. O sea, ¿cómo era esa química tuya con Brentley, el dirigente? Bueno, Bradley era, ¿cómo te digo? Él era muy él. Nosotros sí teníamos un pitching coach que era medio loco. Y ¿Cómo él, así? Sí, el difunto Bob Welch, él era ese tipo hacía él decía, a mí hay que hacerme caso aquí, que el que sabe de picheo soy yo, usted no sabe nada, ninguno le decía a los 2 managers, que era Bob Bradley y el que hoy es el manager Walter antes. No, el otro Bob, que está de manager de San Francisco ahora, Bob Melvin. Bradley y Melvin. Era manager, asistente manager. Y me acuerdo que él era el que le decía al manager, oye, mete a Batista, picha, pero Batista tiró 7 innings antes de ayer y dice, mételo a pichar. Te estoy diciendo que él va a sacar los 3 outs que no hacen falta. Y él, por no discutir porque en plena cámara se dejaban a discutir. y él decía, pueblo, no, y así mismo era con Dani Bautista. Una vez nos estaban tirando unos hitters. Fue Burkett no estaba tirando un juego perfecto. Tim Hudson no estaba tirando unos hits en un juego de Interliga en Arizona. Y se ve cuando ese día yo estaba de descanso porque yo abierto el día antes y se ve que va Bob Welch allá y le dice a Brentley, oye, mete a Dani a batear de emergente. Y le dice, oye, pero déjame tranquilo, tú no ves que yo estoy manejando el juego. Y dice, mete a Dani, no veo que no me da un jodido. Mete a Dani. Y él, por quitárselo arriba, dice, Dani, agarra un bate, ven. Viene Dani, línea de hit, se acabó el nojito. A los 5 días no está agarrando Burkett y no está tirando juegos perfectos. Ahí viene el hombre otra vez. Mete a Dani, que no me da un hit. Pero el coach de picheo mandando el bateo. Y viene Dani, línea entre primero y segundo, se acabó el hit. Y después cuando coge para allá, lo que nos dice a nosotros, eso sí es bruto, siempre. Ahora, hablemos de ese tiempo. Los Diamondbacks y los Yankees de Nueva York. Una serie mundial difícil en el momento del 11 de septiembre. Acababan de tumbar las Torres Gemelas. Se paró la temporada de Grandes Ligas y cuando se continuó, a ustedes les toca protagonizar eso. Hablen un poco de esa historia. Eso era tenso. Me imagino que ustedes no estaban en pelota. Bueno, era un
un momento intenso para el mundo entero. Es la primera vez que un acto terrorífico de esa forma había paralizado al mundo hasta el punto de que no se sabía que después de... Pues la primera vez en la historia que los peloteros empezamos a tener que pasar detectores de metales para poder entrar a los estadios. Y cuando nos tocó ir entonces a Nueva York, donde había sido el atentado, a jugar la Serie Mundial, y va el presidente, que yo creo que es el único presidente que tenga yo concepto de conocimiento, que lance el primer picheo usando un chaleco a prueba de bala. Porque Dios. Sí, se esperaba que él... Imagínese usted, claro. Pero fue algo interesante, porque fue una de las series mundiales más tensas, además de que creo que la serie mundial donde más ponches se han dado, en 7 juegos. Se dieron más de 190 y pico ponches entre ambos equipos. Una serie de todos los juegos cerrados, salvo el sexto. No, y nadie ganó en la carretera, todo el mundo ganó en su casa. Es una cosa que la gente nunca le ha puesto atención. Sí. Nosotros no ganamos en Yankee Stadium y ellos tampoco ganaron en Arizona. Nosotros le ganamos todos los juegos. A ti te tocó abrir un juego de esos. En Yankee Stadium. Bueno, Que tampoco entiendo por qué si tú eres un relevista te ponen a abrir un escenario como ese. ¿Cómo se da eso? No, porque yo tengo el récord en una temporada de más aperturas y más relevo simultáneo, con 19 aperturas y 30 relevos. ¡Wow! Y en ese momento tú hacías las dos cosas de manera muy frecuente, incluso en la serie, tú abres un juego, pero también tú eres tú cierras el octavo inning. Luego del jonrón de Soriano, tú haces el lado siguiente. Bueno, mira, una cosa me recalcó alguien los otros días. Dice, tú lanzaste el último juego de Serie Mundial en el último Yankee Stadium. ¡Wow! Digo, no relajes, claro, acuérdate que después de ahí, los Yankees nunca volvieron a la Serie Mundial. Y desbarataron el play. Cuando entonces volvieron a la Serie Mundial, que fueron contra los Marlins, ya era otro estadio. Yo dije, en 2003 era otro. Sí, era... Ya era el nuevo. Más o menos por ahí. Sí, porque fue en el 2003 que ganaron los Marlins, si no me equivoco. Sí. Pero el último juego de Serie Mundial, que sepa yo, que se pichó en el último Yankee Stadium, en el viejo Yankee Stadium, me tocó lanzarlo a mí, el juego 5. El juego 5 ya había pichado Brady Anderson. Chilling. Ese es uno de los juegos de Bill Honkin. No, pero ese fue un problema. Yo a mí me tocaba pichar el juego 4. No, el juego 3. Y él dijo que no. Brandy dijo que iba a poner a Brian Anderson porque los Yankees tenían mucho zurdo. Yo estaba en el bullpen esa noche. Al otro día me iban a poner a pichar. Y dice Chilling que no, que él va a pichar con 3 días de descanso. Y me acuerdo que cuando perdió Chilling, Bob Welch, que te dije que era medio loco en la cabeza, se paró en la puerta del mar y él le dijo, le va a dar la bola a Miguel Batista o va a pichar tú, porque Randy dice que él no va a pichar con 3 días. Yo recuerdo eso, de que Randy no quiso con 3 días. Y él le dijo, no, está bien, dile que va a pichar. Y él fue loco y me dio las 2 pelotas. Me dijo, ese no sabe, carajo. Bueno, Miguel, y ese anillo debe tener un sabor especial en tu carrera, porque vuelvo y digo, ¿cuántos dominicanos han pasado por Grandes Ligas con buenas actuaciones y no tienen anillos? No, mira, nada más tú tienes que ver los 3 peloteros más impactantes de la historia de la República Dominicana tienen uno. Felipe Rojas Jaló, Juan Marichal y Sammy Sosa. Son 3 íconos del béisbol dominicano. Primero, Felipe Rojas Jaló, que es el pelotero más completo que ha dado este país. Todo el mundo que haga fila. Felipe el pelotero más completo, allá y aquí. Segundo, no ha visto un lanzador como Juan Marichal en la historia de la República Dominicana en las 2 ligas, en la Liga de Invierno y en Grandes Ligas. Y nadie ha impactado el mundo del béisbol como Sammy Sosa, y ninguno de los 3 tiene uno. Pero mientras tanto hay jugadores que tienen, Luis Polonia tiene 4. Mira, y hoy en día, tú como abogado, tú decías hace un ratito, mi primera protesta fue, te has pasado la vida corrigiendo. Tienes que ver incluso con el sindicato, con la unión de peloteros para defender los derechos de los peloteros. Te mantienes en el negocio a través, en la industria, a través de esa función. No puedes negar tu profesión. Abogado, como decía, graduado ya después de adulto. En este caso, en este momento, ¿qué es lo que ves tú en el béisbol que hay que corregir? ¿En cuál de los dos? ¿El de allá o el de aquí? No, en el béisbol en general. Si estamos hablando del sindicato, quiero decir el de allá. Pero en el béisbol en general, ¿qué tú cambiarías? Bueno, yo creo que el béisbol de las Grandes Ligas ha sido más, o se está volviendo más atracción que otra cosa. Si tú te fijas, todo el mundo lo que está es de que un pitcher suelta la bola mirando para el radar.
Y lamentablemente eso no es lo que hace a un buen equipo. Yo aprendí con Sandy Koufax que al final de los 9 innings nada más importa una sola palabra: ganar. ¿Cómo? A mí no me importa, ganen. Porque para eso que contratan a uno. Ahora se está creando otro tipo de jugadores, pero tú no puedes culpar al jugador porque tú haces lo que te dice el jefe. Si el jefe lo que te pide es tirar duro, eso es lo que tú vas a hacer. Pero mientras tanto, antes nosotros teníamos otro tipo de demanda. El béisbol era no tan solo más romántico, era más estratégico, porque ahora es científico. Ahora te hablan a ti del RPM, te hablan a ti del ¿cómo se llama? La máquina esta que te mide la... El Statcast. Y yo le dije a uno los otros días, ¿dónde está el RPM en una quebol? Porque supuestamente la bola no puede rotar. O sea, en un nudillo. Sí. Sí, pero dijiste en inglés, el knuckleball. Sí. ¿Dónde está el qué? El RPM. Sí, la revolución que ellos le están pidiendo. Sí. Yo no he visto una curva con menos rotación en la vida que la que tenía David Welch, y nadie le daba porque era lenta, era así. Pero nosotros pichábamos con lo que teníamos. Lamentablemente ahora los muchachos le están pidiendo otra cosa. Y esa tecnología del día de hoy, mira, tú acabas de decir algo, que el juego es menos estratégico ahora. Yo no lo había pensado así, porque es que ahora se están tomando muchas decisiones automáticas en base a datos, pero no se está, no hay un proceso estratégico de decir, hago esto por esto. Antes, las razones para hacer un movimiento eran como que una llevaba a la otra. Yo tengo un corredor de tal tipo, yo te viene un pitcher de tal tipo, viene un bateador de tal tipo, y llego a esto. Ahora no. Ahora, si tiene el wall más alto, usa ese. Para poner un ejemplo. O sea, creo que ahora el juego es más automático, lo que tú quieres decir. Yo te voy a responder de la misma manera que dijo quizá uno de los grandes pitching coach que yo he visto en mi vida. Se llama Bobby Cuellar. La computadora te dijo que le falta, pero te dijo cómo se le pone. Eso nada más lo sé yo que piché. La computadora no sabe eso. La computadora más te va a decir lo que le falta. Y ese es el problema. ¿Te gusta la teoría de Félix Fermín, que me dijo en una entrevista que él es híbrido? Que él usa sabermetría, pero que su instinto nunca puede faltar. No, es que Félix quizás sea uno de los mejores dirigentes que yo haya visto en mi vida. Félix es tremendo dirigente. Él no es un gran motivador porque Félix tiene una personalidad muy tranquila, pero es un excelente estratega del juego. Y muchas de esas cosas que ellos le llaman ahora la cibermetría no son más que la teoría de los viejos con nombre nuevo y puesta en televisión. Es como decía un amigo mío, la computadora no es más que una máquina de escribir con televisión, pero es lo mismo. Es lo mismo. Y que eso que tú ves, no, que mira que ahora el bateador que te lo pone con los números rojos, los números azules, que se que por eso lo inventó William en el 65. Que batió 400. Con su libro La ciencia de batear. Y muchas cosas que digo, no, pero eso era el carry por de nosotros. Lo único que nosotros en medio del juego, tú nunca viste al mejor centerfield de la historia, que era Willie Mays, acá de los bolsillos en pleno juego, fulano, 3 pasos para la izquierda después de 2 outs. Ay, verdad. Eso no existía. No. Era instinto, era conocimiento, pero era lo que se nos pedía. Ahora le memoria. están pidiendo otra cosa. No, es lo que te digo, tú no puedes culpar a los peloteros porque tú haces la demanda del oficio. Y si ahora eso es lo que le piden, eso es lo que están haciendo. Miguel, el tema de automatizar bolas y strike, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que eso es un error, pero esa es mi forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú le quitas el factor humano al juego, deja de ser un juego para seres humanos. Lo mejor que tiene el juego de pelota es que no es perfecto. Tú estás hablando del juego del deporte que más tú tienes que enfrentar el desafío de fallar. 70% de las veces tú no logras tu objetivo y tú eres una superestrella. Yo estoy seguro que si Michael Jordan había tirado 10 tiros y de los 10 nada más mete 3, no habláramos de él más nunca. Seguro. Pero en pelota, tú todavía te paras ahí 10 veces a batear y te das 7 ponches, pero ahí te traes y nadie dice nada. Tú eres una superestrella. Te fue bien, correcto. Que es bueno decir que tú tocas un tema interesante, Néstor, que quizás mucha gente todavía no lo sabe, y es que Grandes Ligas ya anunció que pretende utilizar un sistema robótico para que los umpires pasen a ser supervisores de una máquina que cantaría bolas y strikes. Tú dices que no te gusta porque eso deshumaniza el deporte, es lo claro que entiendo. Que sí. No, y ahorita que van a decir, los pitchers se están rompiendo demasiado, hay que poner una máquina que la tire la bola ahora. Porque las máquinas no se van a romper menos.
Y ahorita vamos a estar como los muñequitos que veíamos nosotros los picapiedras, que lo que pichaban era robot. ¿Tuviste resistencia con el reloj también o no? ¿Te gusta el reloj? Sé que eso lo discutí este año con el supervisor de ampallas que tenemos en el clásico, Larry White. Y él me dijo, Miguel, mira, tú quizás no lo has hecho ahora, pero si tú te paras y dices 18 segundos es mucho tiempo. Digo, él me dice, a ti quizás no te afectaba porque tú eras rapidísimo, a ti tuvimos que mandarte a parar una vez, porque todo el mundo se quejaba que tú cogías la bola y no dejaba a nadie respirar. Pero 18 segundos para lanzar la bola no está mal, el problema es para el manager. Tú tienes 18 segundos de que le das la bola a tu pitcher para tú ver lo que va a hacer el otro manager. Darle la seña a tu codo de tercera para que él se la dé al bateador y también se la den al de primera base. Está difícil. En ese aspecto se ha complicado un poquito la decisión. Sí, pero es como te digo, ahora juegan juegos diferentes. A nosotros nos exigían otro tipo de cosas. Ahora todos los muchachos le dicen, mira que tú tienes que tirar tanta milla, que tu curva tiene que tener tanta rotación. A nosotros nos decían, párense esta noche a ver a Gremado que va a pichar, para que aprendan. Era diferente. Tú tienes que estar ahí delante de la televisión a ver qué es lo que hace ese tipo. Y después entonces, al otro día ver que leer el artículo del periódico, a ver qué fue lo que él dijo. De lo que era pichar. Es muy diferente. Pero lo que te digo, nosotros nos exigían otro tipo de cosas. No es lo mismo. Miguel, una vez en el foro por el deporte que hicimos, te quejaste del trato que tienen los niños a la hora de firmar. ¿Ha cambiado eso? ¿Tenemos hoy en día evolución, mejoría en cuanto a cómo se manejan las firmas para grandes ligas? Pues eso lo vengo yo diciendo hace más de 20 años atrás y a mí nadie me hacía caso. Me decían que yo estaba loco. Y ahora están pasando todo lo que yo le dije hace 20 años atrás. Yo me acuerdo creo que fue en el 2010. No, antes de eso, 2009. Creo que fue. José Bautista y yo tuvimos una reunión con el ministro de Deporte. Le estábamos diciendo que todo eso que está pasando ahora venía. Nadie le hizo caso. Y mira ahora por dónde estamos. Que hay niños que... Uno solo, que se le paró un papá a decir que se lo mataron con esteroides. Y los otros, que lo compraron. Porque ese no es el primero que se muere. Aquí se han muerto muchos. Lo que pasa es que, lamentablemente, tenemos gente que necesitan... Aquí se necesita una mejor política de Estado. Se necesita gente que tenga conocimiento de causa. Y gente que sepa del oficio. Porque aquí hay mucha gente que sabe de ley, pero no sabe de deporte. Entonces, el que sabe de deporte no sabe de ley. Entonces aquí se necesita legislar para un supuesto deporte que es marca país, que lamentablemente no se trata igual. Entonces, es difícil. Sabes que hay un problema serio con eso en conversaciones, y las mías han sido muchas con legisladores. La mayoría no entiende el tema. Porque no lo entienden. En las conversaciones tú te das cuenta que no entienden el tema. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros no lo podemos culpar a los legisladores. Porque acuérdate que todos ellos están ahí por populares. Nadie le votó por ellos por su currículum. Es por populares. Son la voz del pueblo. Que ellos no tengan asesores, que sepan lo que tengan, es otra cosa. Aquí hay una sola persona en la historia de la República Dominicana que yo tengo conocimiento, que la gente votó por él por su currículum, y es Pablo Ulloa, para ser defensor del pueblo. Que todo el mundo decía, wow, qué clase de currículum tiene ese muchacho. Pero después todos los otros. Yo nunca he visto una elección que diga, hey, este es el currículum desde el PRM, o este es el currículum desde el PLD. Es por popular. Mira, nos pusimos serios y me gustaba más cuando nos estamos riendo, y eso, aunque tú estás diciendo grandes verdades ahí. Me gustaría cerrar ya con una anécdota de esas tantas anécdotas buenas que tú me has hecho en programas anteriores. Por ejemplo, hay una que tú me dices, o me dijiste, yo no recuerdo el nombre, del dirigente que entró al montículo cuando tú estabas dominando más el partido. ¿Tú te acuerdas de eso? No, ese es el mismo pichincón que te estaba diciendo. ¿Y cómo fue eso? Cuéntale a la gente del podcast que no sabe esa historia. ¿Cómo es que si tú estás dominando un partido, entra un dirigente a hablarte en el montículo? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, eso es una de las cosas que yo siempre he criticado mucho, que a veces tú oyes los comentaristas diciendo, ahora va fulano allá a hablar con ese pitcher, le está diciendo que aquí hay que cuidar a Sammy Sosa, porque esto y que lo otro. Usted nunca sabe lo que le va a decir un pichico a un pitcher que está ahí. Nunca. Y te digo porque a mí me pasó. Yo estoy tirándole una blanqueada a Colorado en Arizona. 2 outs en el 9º, sin nadie en base. Tiempo, yo veo que llega el pichico y ponte que este tipo viene. Y yo, ¿qué pasó? Y él me dice, ven acá, soy yo o esa mujer que está detrás del home plate tiene los senos grandes.
Digo yo, pero Barbarazo, yo estoy tirando una blanqueada y a eso que tú vienes a decirme a mí. Y él me dice, bueno, parece que soy yo, está bien. Se dio la vuelta y se fue. Al otro día, yo voy a hablar con él y digo, oye, Bob, no relajes conmigo, man. Cuando yo estoy pichando, este es mi trabajo, yo no relajo en mi trabajo. Y dice él, no, tú no entiendes. Yo fui a hacerte una prueba psicológica. Yo fui a ver si tú estabas preparado para terminar ese juego. Porque aquel estaba preocupado, porque tú eres el swingman de nosotros. Tú nunca habías tirado un juego completo para nosotros. Y cuando yo entré al dogado, yo le dije, siéntese que ya lo tiene, olvídese de eso. Pero como te digo, nosotros teníamos otro tipo de béisbol, no como ahora. ¿Es el Bob Welker que era de Oakland? Ese mismo, que era el superestrella de los Dodgers. Sí, lo recuerdo. Sí, no. Bueno, finalmente dijiste el clásico, te tocó trabajar en el clásico anterior desde el lado de los peloteros. ¿Tienes funciones para el clásico que viene? Creo que sí, estamos trabajando con el cuerpo técnico del clásico, de la parte de la MLBPA. Somos 4 representantes, yo soy uno de ellos. En cada juego está también Francisco Cordero. Somos de los representantes de la MLBPA y trabajamos en conjunto para dirigir mayormente práctica, algunas que otras cosas que pasan, todas las protestas que casi nunca la gente se entera llegan de nosotros y de ahí hay que pasarla a las oficinas y cosas como esa. Bueno, a mí se me quedaba ahorita el tema de si el sindicato, si tú entiendes que el sindicato debe mantener como un tema propio la discusión con Grandes Ligas sobre un draft internacional. Porque a mí me da la impresión de que eso debe pasar a ser una discusión MLB-Gobierno Dominicano. Es que eso te voy a decir una cosa, el sindicato de nosotros nunca va a aceptar un draft. Perdón, ¿nunca? Va a aceptar un draft. Lo va a aceptar. Por eso lo dijo Tony Clark los otros días en el periódico aquí, que nunca han estado a favor del draft, porque ellos están a favor de que el pelotero pueda obtener la mejor oferta que le puedan hacer. Porque ese es su trabajo, defender los derechos del jugador. En el caso de la MLB con la República Dominicana, yo te voy a dar a ti un escenario bien sencillo. Tú tienes un problema en tu compañía, donde supuestamente hay corrupción. ¿Por qué tú quieres que pague por ello todos los niños dominicanos? No es más fácil tú sacar al empleado que te está haciendo corrupción. Pero claro. Entonces, ¿por qué quieren que los niños dominicanos paguen por eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el problema tiene que arreglarlo MLB dentro de MLB. Ese sí. El otro problema que tenemos con los niños que le están haciendo esto, ese sí tiene que arreglar el Estado Dominicano porque es un problema de Estado. Pero el tema firmas, ver peloteros de 12 años, eso hay que arreglarlo adentro. Pero imagínate, usted tiene aquí un jefe que vuela del otro lado de la República para acá y yo estoy seguro que si acá hay un problema, él dice, el que me hace eso está votado y todo el mundo tiene que seguirlo. Entonces la MLB no puede. Miguel, gracias por este tiempo aquí en el podcast Sonido del Béisbol. Espero que te haya gustado, porque yo me he reído muchísimo. Yo he gozado y he conocido partes de tu vida que no conocía. Además, y uno limitado de no extender los temas. Correcto. Como uno sabe que Miguel fácilmente te da 10 minutos por tema. Vamos a invitarlo otra vez, ¿te parece? Claro. Compadre, ¿usted estaría dispuesto? Miguel es de la casa. Depende, porque ahora tengo muchas cosas sobre la mesa que a veces, mira, tiene que... ¿Cuáles son esas cosas que tienes? No, mayormente tengo parte de las cosas del clásico que tengo que ir a Nueva York a escuchar lo que viene, lo que se propone y lo que puede hacer. ¿Por eso no estás haciendo fanático deportivo profesional? No, también tengo unos proyectos ahí ayudando a nuestro comisionado de béisbol de la República Dominicana y así sucesivamente. A Junior Novoa. Sí. Bueno, pues como se fuera fanático deportivo profesional, el hecho de que te querramos invitar otra vez debe ser algo positivo. ¿Cómo es? Sí, así. ¿Cómo? Dilo. No, que ahora la gente me ve en la calle y me dice ¡positivo! Digo, bueno. Miguel Batista, gracias querido hermano. Neftalí, Ruiz y Fran Camilo, muy felices de poder tenerte aquí la primera vez, porque definitivamente hay que invitarte otra vez. Atención producción. Cuenten con Miguel Batista para una próxima. Hermano, Dios te bendiga y muchísimas gracias. Saludos a todos y que Dios les bendiga. Bienvenidos a CDN Deportes Podcast, tu ventana al mundo del deporte desde una perspectiva única y vibrante.